Lección número 12 sobre los 10 mandamientos. En esta 12ª lección vamos a reflexionar el 9º mandamiento de la ley de Dios que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. El Éxodo 20:17. También el Evangelio de San Mateo capítulo 5:28 dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidos pues todos, queridos hermanos, a esta lección sobre el noveno mandamiento de la ley de Dios a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, después de una breve introducción, dividirá la reflexión sobre el noveno mandamiento en dos apartados. Una primera parte que trata de la purificación del corazón y una segunda parte que trata del combate por la pureza. Es de los mandamientos que más me ha gustado a mí en esta reflexión, en la preparación de esta clase. Es uno de los que más me ha gustado. Y ya van a ver por qué. En el numeral 2514 empieza el catecismo a definir el noveno mandamiento y hace referencia a la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2. Y dice el catecismo que San Juan distingue 3 especies de codicias o concupiscencias del corazón, ¿verdad? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso está en la primera carta de San Juan, capítulo 2. Entonces, siguiendo el catecismo, la tradición catequística católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne y el 10º mandamiento prohíbe la codicia del bien ajeno. Por eso son en la misma línea los dos mandamientos de la ley de Dios se complementan. Bien, a partir de este momento el catecismo hace una definición de concupiscencia. Y dice entonces el catecismo que en sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana, por su parte, le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. Quiere decir que la concupiscencia contraria o siempre está en contra de la razón humana. Y por su parte, el apóstol San Pablo, la concupiscencia la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Y lo refiere San Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Efesios. Y también dice el catecismo que la concupiscencia procede de la desobediencia del primer pecado, y lo refiere en el libro del Génesis 3:11. La concupiscencia también desordena las facultades morales del hombre, y sin ser una falta en sí misma, la concupiscencia es solamente una debilidad, no es una falta, no es un pecado. Tener concupiscencia no es pecado, pero sí la concupiscencia inclina al hombre siempre a cometer pecados, y esto lo refiere el Concilio de Trento. El catecismo hace la referencia al Concilio de Trento en el Denzinger número 1515.
Sigue diciendo el catecismo que en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, en este hombre existe una cierta tensión, o sea, una cierta tirantez, y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado original. Es una consecuencia del pecado original y al mismo tiempo confirma su existencia. La concupiscencia en nosotros confirma la existencia de la consecuencia que ha ocasionado en nosotros el pecado original. Y por eso la concupiscencia forma parte de la experiencia cotidiana en el combate espiritual. Y lo refiere a partir de ese momento de San Pablo a los Gálatas, el Papa San Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II también lo define en la Dei Verbum 55. Dice el catecismo que para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual el cuerpo humano constituye la naturaleza del hombre y también constituye su subjetividad personal. También trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, o sea, las obras humanas, ¿verdad? Las disposiciones estables del ser humano. ¿En qué sentido? En sus virtudes y en sus vicios, moralmente buenos o malos, y que son fruto de sumisión en el primer caso de caer en el pecado, de ser condescendientes, estar sumisos al pecado, y en el segundo caso, pues es como la resistencia a la acción del pecado, ¿verdad? Entonces también esto indica pues la apropiación de la acción salvífica del Espíritu Santo. Por esto el apóstol San Pablo escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu, en la carta a los Gálatas capítulo 5. Eso a manera de introducción, pues el catecismo, tratando el noveno mandamiento, habla específicamente o principalmente de la concupiscencia, que es una debilidad carnal, ¿verdad? De los apetitos sensibles. Y no me refiero solamente al sexo, sino a todos los apetitos sensibles. Bien, un primer apartado que de los dos en los que está compuesta esta reflexión del noveno mandamiento, según el catecismo, es la purificación del corazón. Es un primer apartado del noveno mandamiento. Dice el catecismo que el corazón es la sede de la personalidad moral, porque el Evangelio de San Mateo dice que de dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Entonces la lucha contra esta concupiscencia de la carne debe pasar, por lo tanto, es el catecismo, por la purificación del corazón. Por eso es el título de la primera apartado, ¿verdad? El corazón es la sede de la personalidad moral de la persona. También dice el catecismo que la sexta bienaventuranza, que proclama: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, del Evangelio de San Mateo capítulo 5, los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, y aceptar y ajustarse con toda su razón y toda su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios también te ofrece principalmente tres dominios: el dominio de la caridad, y ahí está la referencia del Evangelio más bien de las cartas de San Pablo a Timoteo; la castidad y la rectitud sexual, que también San Pablo lo refiere en la primera carta a los tesalonicenses, a los colosenses y a los efesios; y el amor de la verdad
y de la ortodoxia de la fe. La ortodoxia de la fe significa la veracidad de la fe, la pureza de la fe, también lo refiere pues en varios textos de sus cartas. Y existe, por lo tanto, un vínculo entre la pureza del corazón y la pureza del cuerpo y la pureza de la fe. En esto de la referencia de la fe vamos a hacer un análisis, pero primero entendamos qué nos quiere decir San Agustín. Dice San Agustín en el Catecismo: los fieles deben creer los artículos del símbolo, ¿verdad? Para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole a Dios vivan bien, y viviendo bien purifiquen su corazón, y purificado su corazón comprendan lo que creen. O sea que es importante la pureza del corazón para la misma fe. Y en este sentido yo he hecho un análisis sobre la pureza del corazón para conocer a través de la fe católica la verdadera revelación de Dios, que es el gran problema protestante. El corazón de los protestantes ya va prejuiciado contra la fe católica. Entonces no hay pureza de corazón en los protestantes, sino que hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios porque siempre están acusando a la iglesia de mentirosa, siempre están acusando de que somos pecadores, borrachos, maleantes, delincuentes, siempre están cuestionando la fe porque como no hay pureza de corazón, no hay pureza de fe. En ese sentido, la bienaventuranza, la sexta bienaventuranza, te está diciendo para el hermano protestante que si no tenés un corazón limpio, puro, que no tenés ningún prejuicio en contra de todos tus hermanos, porque cuando un protestante mira a un católico ya lo mira hasta con odio, entonces ahí la pureza del corazón está totalmente dañada. Entonces San Agustín lo ratifica, dice que si nosotros tenemos el corazón puro, vamos a poder comprender lo que verdaderamente creemos, y la creencia tiene que ser de la ortodoxia de la fe, esto es de la verdadera fe, la fe verdadera y revelada. Entonces, para concluir esta primera purificación del corazón, el primer apartado que hace el catecismo sobre el noveno mandamiento dice que los limpios de corazón, a estos limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios y la primera carta de Juan también. Y la pureza de corazón es el preámbulo de la visión de Dios. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como a un prójimo, nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Entonces, miren ustedes que cierto es esto con esta misma reflexión que he puesto de ejemplo con la pureza del corazón de los protestantes, que cuando no hay la pureza del corazón, no puedes ver con ojos limpios y puros a tu hermano, ¿verdad? Que es templo del Espíritu Santo, que tu hermano es manifestación de la belleza divina. Cuando ya un protestante te mira con odio, ahí se perdió la pureza de su corazón. Por eso tienen cerrada la mente, la fe la tienen velada y nunca la van a poder descubrir hasta que no rompan ese prejuicio que tienen contra sus propios hermanos, que dice San Pablo, que tenemos que contemplar al hermano como templo del Espíritu Santo. Bien, un segundo componente que trae este noveno mandamiento en el catecismo es el combate por la pureza. Y es que en el 2520 empieza a decir el catecismo en este combate de la pureza que el bautismo confiere al que recibe el bautismo la gracia de la
purificación de todos sus pecados. El bautizado queda limpio de pecados, queda purificado, queda puro, porque quiero que entendamos la palabra pureza. Este bautismo que hemos recibido debe seguir luchando, ¿verdad? Todo bautizado con ya recibido el bautismo debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y contra los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios puede conseguir. Esto significa que el pecado original es eliminado por el bautismo. Recibimos un corazón puro, pero la concupiscencia, que es la debilidad que ha dejado el pecado original en la persona humana, no desaparece. Desaparece el pecado, pero no la debilidad. El cuerpo humano y el espíritu humano quedaron debilitados por el pecado original. Por eso todo bautizado debemos de luchar pues contra la concupiscencia. ¿Mediante qué manera vamos a luchar contra la concupiscencia y contra los pecados? Mediante la virtud y el don de la castidad. Porque la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso. También luchar mediante la pureza de intención, que consiste en buscar el fin verdadero del hombre con una mirada limpia, y con esa mirada limpia el bautizado se afana en encontrar y realizar en todos sus actos humanos la voluntad de Dios, dice San Pablo en los Romanos capítulo 12. También luchar, ¿verdad?, contra la concupiscencia de la carne con la gracia de Dios mediante la pureza de la mirada exterior e interior, sin ningún prejuicio, mediante la disciplina de los sentidos, o sea, controlar los sentidos, ¿verdad? Las pasiones, los odios, los rencores, todo lo que puede ocasionar, ¿verdad? Y también la imaginación, porque acuérdense que estamos hablando de los pecados sexuales también. Mediante el rechazo de toda complacencia de los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del verdadero camino de los mandamientos de Dios y te desvía pues a los apetitos carnales. Entonces dice también el catecismo que la vista despierta la pasión de los insensatos, dice el libro de la sabiduría, que te lo refiere el catecismo. Y también vamos a combatir, ¿verdad?, la concupiscencia por la pureza mediante la oración, que creo que es lo primero y lo más importante. Y esto de la oración lo refiere San Agustín en sus confesiones. Dice San Agustín: creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas. Fíjense que está hablando San Agustín confesando sus debilidades. San Agustín, un filósofo sabio, maravilloso, que nos deja pues estas verdaderas lecciones en sus confesiones. Repito, dice San Agustín: yo creía que la continencia, o sea, el contenerme, yo creía que el mantenerme limpio, dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito en la Sagrada Escritura, que nadie puede ser continente por sí mismo si tú no se lo das a Él, al Señor. Y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos. Acuérdense que San Agustín en sus confesiones está hablando con Dios, está orando con Él y nos está contando a nosotros toda su experiencia. Entonces, con fe sólida, arrojase en mí tu cuidado. O sea que San Agustín está orándole a Dios, diciéndole que yo no entendía, que vos escuchabas todos mis gemidos y mis lamentos en esa lucha que yo tenía sin ti, porque estaba vacío de Dios. Entonces él encuentra pues ese consuelo porque Dios mismo le da fuerza y lo fortalece, lo llena.
Dice el catecismo también que la pureza exige el pudor. El pudor, esto es importante porque hay mucha inmoralidad, incluso en el vestir de las mujeres. Y yo creo que también de los hombres, pero es más notorio en las mujeres. La pureza exige el pudor, dice el catecismo. Este es parte integrante de la templanza. El pudor, parte integrante de la virtud de la templanza. La virtud de la templanza en contra del vicio de la concupiscencia. El pudor preserva la intimidad de la persona. El pudor designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, todas las cosas puras que tenés que cuidar de tu cuerpo. El pudor está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama, o sea, la persona que es pudorosa, que tiene pudor, proclama la delicadeza de la castidad. Y también el pudor ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que debemos de tener entre las personas. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. El pudor invita a la paciencia y a la moderación en las relaciones amorosas. Exige que se cumplan las condiciones del don, de la entrega, del amor y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer, que es exclusivo y para toda la vida. El pudor es modestia, inspira la elección de la vestidura, de la vestimenta, porque a veces no se sabe ni vestir las personas porque pierden el pudor. Y el pudor también mantiene silencio o reserva, donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. O sea que nosotros vemos incluso en las miradas ajenas, miradas malsanas. Entonces con el pudor nosotros podemos controlar hasta esas curiosidades malsanas. Por eso entonces la palabra pudor bien aplicada se convierte en discreción. O sea, una persona discreta es sabia porque siempre anda cuidando desde su vestimenta, su manera de ser, su manera de actuar y todas sus actitudes. Existe también, dice el catecismo, un pudor de los sentimientos, que este es un complemento al pudor sexual. El pudor de los sentimientos, como también el pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de la publicidad y de las incitaciones en algunos medios de comunicación a hacer pública toda la confidencia íntima de la persona. O sea, la persona revela hasta su propia interioridad cuando no es pudorosa. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes, ¿verdad? ¿Y cuáles son las ideologías dominantes? Las ideologías del sexo, para todo el sexo. La publicidad, la venta de un carro, si no va la mujer o el sexo, son ideologías dominantes que son, por supuesto, ideologías ateas y que van en contra de la misma dignidad de la persona humana, en primer lugar de las mujeres. Ahora bien, dice el catecismo más adelante, 2524, las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes el pudor constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. El pudor nace con el despertar de la conciencia personal. Por eso, educar en el pudor a los niños y a los adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana,
desde niño. ¿Y qué pasa ahora? Que la misma educación se ha vuelto incluso en contra de todos estos valores, que ahora más bien se promueven la promiscuidad sexual desde temprana edad, de los niños incluso. Y dice también la Iglesia que la pureza cristiana exige la purificación del clima social. La pureza cristiana obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción, que todo eso no se mira en los medios de comunicación. La pureza del corazón libera del erotismo difuso y apaga de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Miren ustedes que hasta los mismos sueños indecorosos pues son consecuencia de toda esta fuerza maligna que viene de la sociedad y de los medios de comunicación, que están dañando la conciencia y el mismo subconsciente de las personas. Y digamos que es más grave si cuando decimos de los cristianos. Lo que se llama permisividad de las costumbres, que donde está todo permitido, el libertinaje. Esto se basa en una concepción errónea de la libertad humana, el permisivismo. Para llegar a su madurez, la libertad humana necesita dejarse educar previamente por la ley moral, la ley de Dios. Conviene pedir, dice el catecismo, dice la Iglesia, conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, una enseñanza respetuosa de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del ser humano, del hombre total. Y concluye el catecismo que te dice que la palabra de Dios, la buena nueva de Cristo, el Evangelio, dice el catecismo, la buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. El conocimiento de la verdad en Cristo combate y elimina los errores y los males que brotan de la seducción del mundo. Esa seducción, ese hombre que siempre está amenazado por el pecado. Este anuncio de la buena nueva también purifica y eleva sin cesar las costumbres de todos los pueblos. Con las riquezas de lo alto, la buena nueva, el anuncio evangelizador de la Iglesia, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro, la belleza y las cualidades espirituales de cada ser humano, de cada persona, de cada pueblo y en todos los tiempos, dice la Gaudium et Spes 58. Entonces, el anuncio del Evangelio como cierre de este estudio de la purificación del corazón y el combate de la pureza, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios, el anuncio que hace la Iglesia, todo esto pues va a purificar el corazón del hombre, va a purificar la belleza del ser humano desde dentro, porque son cualidades espirituales del hombre y de los pueblos y de todos los tiempos y de todas las edades hasta el fin del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.